queridos amigos. Yo quiero seguir en estos días que salió el documento de Monseñor Viganó sobre el encubrimiento de toda esa red homosexual que hay en el Vaticano y de cardenales y obispos y entonces sacerdotes jesuitas, el padre Martín, que creo que un sacerdote colombiano le escribió también, creo que fue Fray Nelson, no sé, pero uno de esos curas liberados del ala progresista, y así la llaman ellos, ¿no? Es el ala desviada, más bien, de la Compañía de Jesús, que le dio tantos dolores de cabeza a Pablo VI y a Juan Pablo II y a todos los papas. Por la incitación es a la corrupción, ¿no? Al bien lo llamarán mal, y al mal lo llamarán bien. Pero veamos lo que nos deja Juan Pablo II en el Catecismo de la Iglesia Católica y Benedicto. Este catecismo fue revisado por Benedicto y fue hecho por Juan Pablo y lo revisaron los obispos en el mundo. 675, Catecismo de la Iglesia Católica. Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes, o sea, la gran apostasía. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra develará el misterio de la iniquidad, bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a los problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. Impostura religiosa. Es decir, es una postura religiosa falsa, ahora que llaman progresista, lo que está haciendo Bergoglio, todo el encubrimiento de los homosexuales, lo que llaman modernismo, y eso me hace pensar mucho en Benedicto. Benedicto decía que hay unas categorías que no son aplicables a la teología, ni ser de derecha ni ser de izquierda. Cuando salió el documento de Monseñor Viganó, el testimonio, hay que leerlo, aquí salió el señor cardenal diciendo que eran ultraconservadores. No, en la teología no hay ni liberales ni conservadores, no, ni socialistas ni comunistas, no, nada. Esas categorías no se aplican a la teología. Sabemos que la verdad es única, es la Biblia, la doctrina de la Iglesia, y que la fe es inmutable, no se puede, nada se muda, nada se cambia. El apóstol San Pablo en Gálatas 1 dice: si un ángel del cielo o yo mismo les predico un evangelio diferente al que ha sido predicado, sea anatema, sea maldito. Si un ángel del cielo les predica que el adulterio es bueno, ¿no?, que cualquier forma de homosexualismo, de amor, de eso que llaman amor, es bueno, sea anatema, sea maldito, está condenado. Es una condenación bíblica que el Espíritu Santo da por boca de San Pablo: condenados, ¿no? De modo que eso de las categorías de ultraconservadores y ultraliberales me hace acordar mucho de Ortega y Gasset, que decía: ser de derecha o ser de izquierda es una de las tantas maneras de ser imbécil, decía, ¿no? Y entonces la gente que soy de la izquierda, que soy de la derecha, que soy del centro, eso es pura paja. Cada uno es como de su propio corazón y de sus propios intereses, y se voltean como un político famoso, que no quiero mencionar, que se voltea más que un desvelado. Pues eso es todo donde pueda dar la vuelta, ¿no? Entonces, bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. Apostatar de la verdad, decir que el adulterio es bueno, que el aborto es bueno, que el homosexualismo es bueno, que la Biblia llama abominación para Dios, le decimos que es bueno. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, o sea, el anticristo es el que nos trae ese cuento. La de un pseudo-mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo colocándose en lugar de Dios y de su Mesías venido en carne. Llegará un tiempo en que cada hombre querrá guiarse por sí mismo y ser superior a los demás. Es muchas formas de apostasía en que el hombre se glorifica a sí mismo. Yo me realizo, yo hago mi vida, yo tengo derecho con mi cuerpo, yo tengo derecho con mi vida, yo hago lo que me da la gana, yo tengo todo eso.
el hombre se glorifica a sí mismo y se hace Dios a sí mismo. Yo puedo abortar, yo puedo matar a los viejitos, yo puedo hacer lo que quiera, yo hago todo eso. Hay que recordar que Sodoma, Gomorra, Amná, Cebollín, las ciudades que fueron destruidas, Pentápolis, las 5 ciudades, fueron destruidas por el homosexualismo, por las lesbianas, ¿sí? Y hay pruebas científicas, se lean el libro y la Biblia tenía razón, y varias universidades norteamericanas que han hecho las investigaciones con 2 o 3 metros de ceniza, con fuego de azufre que cayó, y no hay vida biológica, ni siquiera hay bacterias, no hay microorganismos. ¿Cómo sería la lluvia de fuego tan terrible que no nace una sola planta en esa región? Y ahí están restos de las ciudades que fueron destruidas. Y capítulo 17 de San Lucas, de la misma manera será, dice, así será la venida del Hijo del Hombre con una lluvia de fuego. Y la Virgen lo dice en Akita, Japón, y decía Ratzinger cuando era cardenal que Akita era una prolongación de Fátima y fue aprobada por la Iglesia. Después de Fátima, Akita, Japón, es la última aparición reconocida por la Iglesia. Y Ratzinger, Benedicto, nos decía una prolongación de Fátima, ¿no? Que las cosas todas concuerdan. La crisis de los sacerdotes, la Salet, los sacerdotes por su mala vida, su amor al dinero, ¿no? A los placeres, ¿no? Al dinero, a los placeres, al poder, se han convertido en cloacas de impureza. Es la Virgen la que les dice cloacas, ¿no? Entonces se salen del sacerdocio, son cloacas, ¿no? Entonces, ay, yo tengo que realizarme, no, yo no me puedo quedar solo el resto de mi vida. ¿Cómo que solo? Si está con Dios. El que está con Dios no se queda solo, ni está solo, ¿no? Nada te turbe, nada te espante, la paciencia todo lo tiene, quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. Cuando pierden a Dios, empiezan a buscar sucedáneos, una vieja o el poder o el dinero, los viajes o los placeres o el mundo, y se regresan al mundo. Entonces la crisis de los sacerdotes es la crisis de la Iglesia pasará por una horrorosa crisis. Pobrecitos, oremos por ellos. La Virgen dice que son los hijos predilectos. Tienen crisis moral, tienen crisis teológica, y creen en todas las basuras menos en la verdadera fe de la Iglesia, terminan negando a los ángeles, negando el demonio, involucrados en la política, que es lo que la Virgen le dice a los sacerdotes en el Padre Gobi en 1991. Dice, la masonería eclesiástica tiene como propósito justificar el pecado y presentarlo no como un mal, sino como un valor y un bien, ¿no? Entonces dice, la masonería eclesiástica favorece la exégesis que dan a las interpretaciones racionalistas y naturales. Al final llega a negar la realidad histórica de los milagros y de la resurrección y pone en duda la divinidad misma de Jesús. Después de haber destruido al Cristo histórico, la bestia con 2 cuernos, o sea, sacerdotes y obispos, semejante a un cordero, trata de destruir el cuerpo místico de la Iglesia. Y nos habla que la presencia real de Jesús en la Eucaristía y la crisis de los sacerdotes, ¿no? Le duele a la Virgen, dice que duele, a ver cómo demuelen la unidad de la Iglesia, que cada vez es más lacerada y dividida. Hijos predilectos, os he invitado a consagraros a mi corazón inmaculado y entrar en mi refugio maternal para ser preservados y defendidos contra esta terrible insidia. La masonería eclesiástica trata de destruir el fundamento de la unidad de la Iglesia con el ataque astuto e insidioso contra el Papa. Se refería al Papa Benedicto y al Papa Juan Pablo II, el cual intentarán quitarle su vida muchas veces. Dicen que Juan Pablo tuvo más de 10 atentados. Aquí tuvo uno, llegando a Buenaventura, capturaron un tipo de sendero luminoso, y tuvo muchos por todas partes. Aquí encontraron una caleta de dinamita cuando llegó a Colombia. Trataban de matarlo, como mataron al Papa Juan Pablo I, porque tenía una lista de obispos e iba a acabar con todo ese negocio del Banco Vaticano y con todas esas cosas sucias que estaban haciendo. Y me acuerdo que el Papa Ratzinger
Benedicto XVI decía, qué sucia está la iglesia, en un artículo que le hicieron en una revista norteamericana. La iglesia pasará por una horrorosa crisis, porque era demoler el templo de Dios, demoler la iglesia, ¿no? Entonces nos habla de la crisis de los sacerdotes. ¿Por qué la Virgen ataca a los sacerdotes de esa manera? Los jefes, los conductores del pueblo de Dios han descuidado la oración y la penitencia, y el demonio ha oscurecido sus inteligencias y se han convertido en estrellas errantes, que el viejo diablo arrastrará con su cola para hacerlos perecer, ¿no? Dios permitirá a la antigua serpiente poner divisiones entre los que reinan en todas las sociedades, en las familias. Ya no hay familias. Se sufrirán penas físicas y morales. Dios abandonará a los hombres a sí mismos y enviará castigos. Castigos, que no desconfíe. Castigos, la Biblia habla 73, 74 veces de castigo de Dios. Que el Papa se ponga, que cuide los hacedores de milagros. Ha llegado el tiempo de los más grandes prodigios que tendrán lugar en los cielos y en los aires. En 1864 Lucifer y un gran número de demonios serán soltados desde el infierno. Los malos abolirán la fe poco a poco, incluso en las personas consagradas a Dios. Conventos se convertirán en pastizales de Asmodeo, el demonio de la impureza. Entonces los sacerdotes empezaron a salirse de la época de Pablo VI, pero ahora están mucho más corrompidos. La inmensa mayoría, no todos. Los malos libros abundarán en la tierra. Yo entré una vez a una librería famosa que hay en Colombia, todos la conocen, y el 70% de los libros eran de yoga, de reiki, era pensamiento positivo, pensamiento tenaz, puedes y crees que puedes, haz lo que quieras y todo, válete de ti mismo y usted podrá conseguir lo que quiera. Imagínese un BMW y al otro día lo va a tener y ahora está basura satánica. Y la gente cree en eso. Un día le preguntaban a Benedicto, un periodista le dijo, Sirwal, le dijo, hay santidad hoy, y la gente no cree en nada. Le dijo, no, eso no es verdad, hoy la gente cree en todo. Toda la basura se la cree, menos la verdad que es Jesucristo. Se cree en toda la basura. Bueno, el vicario tendrá mucho que sufrir. La iglesia será liberada de grandes persecuciones, será el tiempo de las tinieblas. La iglesia pasará por una horrorosa crisis. Y la iglesia no es solo el cardenal y los obispos, somos todos. Estamos en la horrorosa crisis. Y con esas categorías de que son ultraconservadores, cuando salió el documento de Viganó, denunciando todo con una claridad nítida, meridiana, perfecta, el encubrimiento contra el cardenal Macarret, los amigos de Bergoglio, Madariaga, que es un bribón, ¿no? Y un montón de cardenales y obispos encubriendo todas esas redes homosexuales dentro de la iglesia. Este valiente arzobispo denunciando todas las cosas y confesando las cosas, buscando el regreso a la iglesia. Los sacerdotes, ministros de mi hijo, los sacerdotes por su mala vida, sus irreverencias, su impiedad en celebrar los santos misterios, el amor al dinero, el amor al honor, a los placeres, se han transformado en cloacas de impureza. Es lo que la Virgen les dice. Los sacerdotes reclaman venganza, la venganza está suspendida sobre sus cabezas. Aquí traduce desdicha. Hay otra traducción que a mí me parece terrible, porque la Virgen nunca maldice, dice maldición a los sacerdotes y a las personas consagradas a Dios, que por sus infidelidades y su mala vida crucifican de nuevo a mi hijo. Crucifican de nuevo a mi hijo. La Salet, capítulo 2, yo la separé y curiosamente las cosas de Dios, ¿no? Tiene 33 pedacitos y le puse citas bíblicas. Qué bueno, porque es que la Biblia nos confirma las profecías particulares para pensar que son verdad, ¿no es cierto? Dios va a golpear de una manera sin ejemplo. Dios va a herir el mundo como no hay ejemplo. Es otra traducción que me gusta más. Desdichados los habitantes de la tierra, Dios va a agotar su cólera y nadie podrá sustraerse a tantos males juntos. Le puse Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21 y Lucas 17.
17. Jesús, el discurso apocalíptico de Jesús lo tiene todo. Y mis queridos hermanos, estamos ya a puertas, en la puerta, esto no tiene reversa. Me contaron por ahí que un director de un partido político, del Partido Conservador, algo así, había pedido que en las comisiones, en los nuevos estatutos del partido, había que tener en cada comisión un homosexual. Pues ese señor está podrido. Y que la señora vicepresidenta le ha parecido muy bien. Sodoma y Gomorra, Amná, Cebollín fueron destruidas por el homosexualismo. Todo eso atrae la maldición de Dios, el castigo de Dios. Entonces no veo cómo este gobierno va a progresar si estamos apoyando ese tipo de cosas. No veo, ¿no? Porque Haití fue consagrado al demonio. Y mire cómo está. Ya no es un país viable, ni siquiera es un país. Cuba, el 95% de sus santeros, babalúes, los que trajeron aquí en el proceso de paz y caminaron sobre una estrella y un círculo en Cartagena, y después cuando perdieron el plebiscito que se robaron, y después los trajeron a Bogotá y los hicieron caminar, y se robaron un plebiscito. Es el único país donde se roban un plebiscito completo, es decir, la voluntad popular afuera, y dejan el país desintegrado, económicamente destruido. De manera que está probado. Yo veía estos discursos del Congreso en estos días. No hay plata en ninguna parte. Se robaron todo, ¿no? Y mostraron una fachada amable, todo. Dios va a destruir el mundo como no hay ejemplo. La sociedad está en víspera de las plagas más terribles y de los más grandes acontecimientos. Hay que esperar ser gobernados por una vara de hierro y beber el cáliz de la cólera de Dios. ¿Quién habla de la cólera de Dios? Apocalipsis 15:7. Habla del cáliz de la cólera de Dios. ¿Qué quería decir San Juan? Pues del cáliz de la cólera de Dios. No quería decir, no era un género literario. El cáliz de la cólera de Dios va a caer sobre el mundo. Tengo una amiga que estuvo en Garabandal y ya les voy a contar lo que le pasó. Vamos a hacer un paréntesis un instante. Entonces dice la Virgen que los sacerdotes no se comportan de acuerdo con el espíritu del Evangelio, que es el espíritu de humildad, de caridad, de celo por la gloria de Dios. Yo conozco a algunos sacerdotes que sí. Es el remanente, el pequeño resto del que le habla la Virgen al Padre Goy. Pero veamos un poco, en el 64 Lucifer y un gran número de demonios serán soltados desde el infierno, abolirán la fe poco a poco, incluso en las personas consagradas a Dios. Estoy leyendo la Salet, que Juan Pablo II llama la reina de las profecías. No soy yo, Juan Pablo II llama la reina de las profecías. Y el que me diga que es mentira, aquí lo cito, yo le doy una silla aquí y me diga que eso no es verdad. Y lo que dice el Monseñor Viganó, ¿por qué no se atreven, en lugar de descalificar a Monseñor Viganó, diciendo que es ultraconservador y que atacan al Santo Padre? ¿Cuál Santo Padre? El Santo Padre es Benedicto y está ya guardadito y ancianito, ¿no? Y salen bufones como Madariaga y otros tipos que apoyan el homosexualismo. Un montón de... es una red internacional. El día que la Iglesia luchara contra eso, ¡ay, Dios mío! Bueno, esta impostura del anticristo, artículo 676 del Catecismo, aparece esbozada ya en el mundo cada vez que se pretende llevar a cabo la esperanza mesiánica en la historia, la cual no puede alcanzarse sino más allá del tiempo histórico a través del juicio escatológico. Juicio escatológico, el juicio de Dios en las naciones, el juicio de las naciones, ¿no? Incluso en su forma mitigada, la Iglesia, la Iglesia sola entrará en el reino a través de una última Pascua en la que seguirá a su Señor en su muerte y resurrección. Marta Robán decía, la Iglesia pasará por un Viernes Santo. Yo creo que ya la traición de Judas ya empezó, o ya la vimos. La Iglesia sola entrará en la gloria del reino a través de esta última Pascua en la que seguirá a su Señor en su muerte y su resurrección.
El triunfo no se realizará, por tanto, mediante un triunfo histórico de la Iglesia. No va a haber un triunfo histórico de la Iglesia. No va a haber un nuevo cónclave, no va a haber un nuevo papa. Simplemente vamos a invadir a Europa, el señor Putin, un colapso económico mundial, donde dice el hermano Agustín, todos quedaremos nivelados, sin plata, sin nada, el mundo entero, sin trabajo, sin nada, un colapso. La gente, vamos a andar como estos pobres venezolanos por las carreteras deambulando. Ezequiel 6:7-8, léjanlo, Ezequiel 6:7-8, todo lo que le digo le doy un fundamento bíblico, ahí está. Deambularán por los montes sin saber a dónde ir ni qué hacer, como estos hermanos venezolanos y como los que pasan en el Mediterráneo, que se convirtió en un sepulcro de los pobres africanos. No, eso no pasa nada. La gente dice, no, no pasa nada, eso siempre ha pasado. El reino no se realizará mediante un triunfo histórico de la Iglesia en forma de proceso creciente, sino por la victoria de Dios sobre el último desencadenamiento del mal. El último desencadenamiento del mal. Leyendo al Catecismo 677. El último desencadenamiento del mal. Ana Catalina Emmerich, la beata monja agustina, dice: 50 o 60 años antes del año 2000, todos los demonios serán desatados desde el infierno. Y lo dijo Santa Brígida, siglos antes. Y lo dijo la Virgen de la Salet, también. Dijo la Virgen de la Salet que a partir de 1870 y pico todos los demonios irían siendo soltados. De manera que, claro, el demonio muy astuto se negó a sí mismo, entonces los teólogos no lo combaten porque no existe. Ese es el sofisma más terrible que el demonio le metió las cucarachas a los teólogos. Bueno, entonces en 1864 Lucifer, un gran número de demonios serán soltados del infierno, abolirán la fe poco a poco, incluso en las personas consagradas a Dios. Ave María Purísima. Entonces, el vicario de mi hijo tendrá que sufrir mucho, ¿no? Bueno, entonces, claro, el pobre Benedicto, la naturaleza reclama venganza para los hombres y esperando lo que puede ocurrir en la tierra manchada de crímenes, se estremece de pavor. La naturaleza se estremece de pavor. Hoy caminaba el huracán más grande que ha tocado las costas de los Estados Unidos. No el que devastó una vez Nueva Orleans, que fue terrible, donde la aparición de la Virgen, uno de los signos de los tiempos, las 200 apariciones en más de 100.000, en 200 lugares, en más de 100.000 oportunidades, la Virgen en Conyers, nuestra Madre amorosa, título tan hermoso, dijo: mi hijo va a arrodillar a este país, a los Estados Unidos. Y las profecías de Nelly Madrigal sobre Colombia son mucho peores, ¿no? Habla de huracanes, dice que en Colombia habrá un estremecimiento, un terremoto global en Colombia, grandísimo, y después vendrán muchas cosas en Colombia, muchas cosas, ¿no? No nos creamos tan buenos y tan santos nosotros, a pesar de todo lo que hemos dicho, lo que hemos advertido, y la Virgen se queja de eso al Padre Gobi. ¿Cuántas veces les he dicho? ¿Cuántas veces les he advertido? ¿Cuántas veces les he pedido la conversión, el cambio? Y no me quieren escuchar. No me quieren escuchar. Llegamos a esos famosos galardones de ignominia que tiene Colombia. Y habla: Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo. ¿Quién lo dijo? ¿Yo? No, la Virgen en la Salet. Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo. Dios va a herir el mundo como no hay ejemplo. Nadie podrá sustraerse a tantos males juntos, pero no somos capaces de hacer una composición de lugar, de imaginarnos esto y de tratar de cambiar. Seguimos igual. No intentamos ni siquiera cambiar, no hacemos el esfuerzo de hacer un examen de conciencia y mirar, ¿no? ¿Quién podrá vencer si Dios no disminuye el tiempo de la prueba? Por la sangre, las lágrimas y las oraciones de los justos, Dios se dejará doblegar. Enoc y Elías serán matados. Roma pagana desaparecerá.
dice San Juan en el Apocalipsis, que la ciudad de las 7 colinas será destruida, Roma desaparecerá, fuego del cielo caerá, lo dice la Biblia en 10 lugares, yo se lo muestro, y consumirá 3 ciudades, todo el universo será sacudido de terror, muchos se dejarán seducir porque no han adorado al verdadero Cristo viviente entre ellos. En ese momento el sol se oscurece, los días de oscuridad, los días de oscuridad. El sol se oscurece. Sí, solo la fe vivirá. Apocalipsis 16:1, Daniel 7:25, Mateo 24:22. Yo le puse las citas bíblicas. He aquí, el abismo se abre, el rey de reyes de las tinieblas, la bestia y sus súbditos, diciéndose Salvador del mundo, gobierno mundial, gobernante mundial, se declara Salvador del mundo. Vamos a vivir unos años muy difíciles. Yo pienso que el próximo seminario que voy a hacer es más específico y mucho más explícito sobre todo esto que estamos viviendo, porque es que no sabemos leer los signos de los tiempos. Nosotros lo único que vamos a oír ahora es la palabra de Jesús que diga, hipócritas, ¿por qué no saben discernir los signos de los tiempos? Hipócritas, ¿no? Viendo desmoronarse el mundo, desbaratarse por todas partes, Estados Unidos al borde de un colapso, ¿no? Una radicalización total, Colombia lo mismo, por todas partes surgen nuevas bandas, nuevos delincuentes, nuevas formas, ¿no? Una economía destrozada, desbaratada, pobre presidente intentando de reconstruir algo tan difícil como lo que estamos viviendo, y Estados Unidos terminará en una guerra civil. Eso dijo Christina Gallagher, la estigmatizada irlandesa. Eso puede llevar al colapso de Estados Unidos y la destrucción de los Estados Unidos. Y la ramera, la iglesia del Apocalipsis, una ramera. ¿Sí? Queda una iglesia buena, remanente, que tiene que esconderse. La ramera del Apocalipsis. En Akita, Japón, la última profecía aprobada, Benedicto dijo que era la prolongación de Fátima. Akita, en este libro de El reino del anticristo, antes, durante y después, están las profecías católicas reconocidas por la iglesia. Aquí está Santa Brígida, está San Hipólito, Juana de la Rollé, están todas reconocidas por la iglesia y no se contradicen ni con el catecismo ni con la Biblia. Teniendo la información del catecismo, la información de las profecías y la información de la Biblia que coinciden, todo lo que dijo Monseñor Viganó era verdad. No, pero pobrecito Bergoglio, él no sabía. Mentiroso. Ahí el arzobispo Viganó le demuestra todo lo contrario. De manera que en la profecía católica lean el catecismo, ¿no? El reino no se realizará, por tanto, mediante un triunfo histórico de la Iglesia. No habrá un triunfo de la Iglesia en forma de proceso creciente, sino por la victoria de Dios sobre el último desencadenamiento del mal. Victoria la dará el Señor. Solo el Señor va a hacer su victoria al final, porque si no se abreviara en estos días, lo dijo él mismo, se perderían los mismos elegidos. Se perdería toda carne, dice la Biblia, una Biblia muy antigua que perdí, que se la regalé a un buen sacerdote, además que tiene don de conocimiento muy lindo, santo exorcista y sacerdote franciscano. Creo que le di esa Biblia y que decía, se perdería toda carne si no se abrevian estos días. Entonces, nos habla aquí de la lluvia de fuego la señora esta, como te dije, si los hombres no se arrepienten y se mejoran, el Padre infligirá un terrible castigo a toda la humanidad. Será un castigo mayor que el diluvio, tal como nunca se ha visto antes. Fuego caerá del cielo y eliminará gran parte de la humanidad. Eliminará gran parte de la humanidad. Y el Papa Benedicto nos decía que Akita era una prolongación de Fátima, porque en Fátima habla de la destrucción de 2/3 de la humanidad. Yo publiqué un libro sobre el tercer secreto de Fátima. La destrucción de 2/3 partes de la humanidad.
Fuego caerá del cielo y eliminará gran parte de la humanidad, hasta en los buenos como en los malos, sin hacer excepción de sacerdotes ni fieles. Los sobrevivientes se encontrarán tan desolados que envidiarán a los muertos. Eso dice la Virgen también en la Salud. Los vivos envidiarán a los muertos. Nadie podrá sustraerse a tantos males juntos. Yo hice este programa porque es que no quiero que van a decir, ay, yo no sabía, a mí nadie me dijo nada. Yo puedo seguir ahí en el adulterio, en el homosexualismo, en el aborto, todo eso que trae los castigos y atrae la cólera de Dios. No, eso no es pecado. Y salirme del sacerdocio para no vivir solo yo, ay, no. Pues perdió la fe. Y Monseñor Alfonso Uribe, santo obispo, lástima que no lo alcancen a canonizar, yo trabajé con él, decía que los sacerdotes debían pagarle a Dios el diezmo del tiempo en oración. Perdón, los laicos para salvarse debían orar el diezmo 24 horas. ¿Cuánto es el diezmo 24 horas? 2 horas y 40 minutos, no. 2 horas y 25 minutos. Los laicos debían orar diariamente el diezmo del tiempo en oración. Y si es cura, si es sacerdote, el doble, si se quería salvar y no perder la fe. Y no dejarse llenar de cucarachas, decía Monseñor Alfonso Uribe. Si es sacerdote, el doble. Este santo obispo que era exorcista y que oraba no, desde las 3 de la mañana hasta las 7 de la mañana, celebraba la Eucaristía sin desayunar y después se quedaba media hora delante del Santísimo. Yo lo vi. Y decía, y los curas dan el salto mortal de la cama al altar. Claro, y programas play de televisión y light, y terminaron perdiendo la fe y corrompidos. ¿No? Camino, como decía Pedrito, camino de jefe de calderas. Orar por ellos, orar por ellos, orar por ellos. Hay que orar por ellos. Y por los que son delicaditos y en esa red homosexual que hay ahora tan terrible que trae como sobre Sodoma y Gomorra el castigo de Dios. Entonces, los sobrevivientes se encontrarán desolados y envidiarán a los muertos. Las únicas armas que quedan es el rosario y la cruz. El rosario y la cruz. Se lo dice la Virgen a Soráñez Sasagawa, que la Virgen la curó de la sordera. Y después las mismas monjas no le creyeron en las revelaciones, creo que le echaron de la comunidad. Y como buen vidente le tocó pagar un precio terrible, porque los videntes auténticos generalmente pagan esos precios, como la de la Salés, Melania Calvat, que anduvo por el mundo de país en país, pobrecita, solita, por todas partes, y no tuvo sino 5 años de paz con un santo obispo en Italia que la albergó 5 años, pero el resto la pobre Melania tuvo una vida muy difícil. Y Soráñez Sasagawa lo mismo, esta monja japonesa que la Virgen cura de la sordera, pero después ya empezaron a negar las apariciones. Sí, yo les voy a contar hoy algo sorprendente y por eso los quiero invitar a la clase de Biblia del sábado en Belén, ¿no? Ya no es hora de nada más que de orar, pero si no quieren creer, pues, ¿qué vamos a hacer? Ustedes buscarán su propia suerte y su propio destino. El mundo está terrible. Revelación de San Francisco de Asís, 1227. Va a haber un papa no elegido canónicamente quien causará un gran cisma, se predicarán diversos pensamientos que hará que muchos, incluso los que están en distintas órdenes, duden que incluso están de acuerdo con los herejes, lo cual hará que mi orden se divida. Luego habrá tales disensiones universales y persecuciones que esos días no se acordaren, hasta los elegidos se perderán. Dios no les enviará un verdadero pastor, sino un destructor. Un destructor, Francisco de Asís, 1226. Habría ahí, Juana de la Rollé, ¿no? Un gran poder usurpó los poderes del Papa, persona cuyas leyes condenaban. El Señor me dijo un día,
Unos años antes de la llegada de mi enemigo, Satanás hará surgir falsos profetas que anunciarán al anticristo como el verdadero Mesías e intentarán destruir todas nuestras creencias cristianas. Veo que en la segunda venida de Jesucristo un sacerdote malo hará un gran daño a la iglesia. Esto es Juana de la Royer, hermana de la Natividad. Este libro es muy interesante porque van ustedes a entender, habrá una falsa iglesia de las tinieblas, mientras la verdadera iglesia continuará existiendo. La falsa iglesia será una iglesia ecuménica, el reino del anticristo. Entonces aquí están las profecías católicas aprobadas de santos y de místicos. Catecismo también están. Y aquí no hay sino 8.000 versículos apocalípticos, 8.000 desde el Génesis. Si no le alcanzan, hasta el libro de Apocalipsis de San Juan. De modo que, si no creen en el catecismo, las profecías particulares y en la Biblia, pues entonces sálganse de la iglesia, firmen esas actas que firman todos los locos de Argentina y de España y caminen para las calderas, hermanos. Vamos a hacer un paréntesis un instante. Esto es un correíto que me mandaron. A ver quién firma este correo. Para Corporación Belén. Yo creo que es de mi amigo Damián Galerón. Damián Galerón es historiador y estudió teología también. Teología e historia. Dice, desde Madrid me pregunta un periodista amigo cuáles son los acontecimientos más o menos inmediatos que van a suceder. Le dije que no hay certeza en el tema porque cuando no soy profeta, sino solamente un investigador, para que en base a los datos que he estudiado, hay datos muy precisos que están relacionados con el cumplimiento de la profecía de Cristo sobre la fundación de Israel. Es decir, yo les he explicado que todo arranca con la fundación de Israel, porque Ezequiel 38 dice que cuando Israel regrese a un lugar que había sido un desierto permanente, después de numerosos años en que fue dispersado, y eso ocurrió en 1948, es un gran milagro. Dice que ahí comienza en el final de los días, 1948, dice Ezequiel 38. Esta profecía de Cristo estaba acompañada de dos sorprendentes eclipses de luna de sangre, días 31 de enero y 27 de julio. Y una última cierra esta trilogía que se producirá el 21 de enero próximo, festividad del Tu B'Shvat, una fiesta judía, la última luna en sangre, que nos habla Joel y nos hablan los profetas, que habrá una luna de sangre. Que mi amiga la vio, la luna en sangre que hubo ahora, le tocó verla en Yugoslavia, esa aparición tan hermosa de la Virgen. En base a estos datos, que en realidad son referencias proféticas, no descarto en este periodo de tiempo 3 acontecimientos. Cisma en la iglesia antes del fin del año. 2. El inicio de la guerra mundial. 3. El gran aviso. Esto es don Damián Galerón, historiador y teólogo. Yo les voy a contar algo abusando de mi amiga médica, fisiatra, fisioterapeuta, miembro del Foyer de Charité, esa hermosa organización de la iglesia que tiene tan grandes y hermosas, gracias a Dios le quedan algunas organizaciones hermosas, como el Foyer de Charité, como el Lumen Dei, el Opus Dei, los Caballeros de la Virgen, todo eso es tan lindo que le queda a la iglesia, a los ortodoxos. Mi amiga llegó a Garabandal en una excursión por las apariciones marianas. Ella es médica y es creyente. Hay médicos especialistas creyentes. Todavía hay gente muy inteligente que cree, gracias a Dios, y gente con ciencia. Y llegó allá y estaba en la librería y una anciana se le arrimó y le dijo, ¿usted es colombiana? Dijo, sí, yo soy colombiana. La llevó a su casa, muy extraño, unas casitas de piedra en un caserío que es Garabandal, es muy antiguo, ni siquiera es un pueblo, ni calles asfaltadas ni nada. La llevó a su casa y era prima de una de las videntes famosas, de Conchita
Conchita González, creo que se llamaba. La Virgen hizo del 61 al 65 2.500 apariciones en Garabandal. San Sebastián de Garabandal, Santander, España. Y en la casa le dijo, mire, le quiero contar que el aviso viene entre noviembre y diciembre y la Semana Santa. Es decir, Semana Santa del año entrante será marzo, abril, ¿no? Enero, febrero, marzo, abril, 4 meses para allá, 4 meses de ahora, 8, entre esos tiempos. Y como dicen los profetas, antes del aviso viene el colapso económico mundial, o sea, todos quedamos nivelados, sin plata, sin nada. Colapso económico mundial, después del colapso económico mundial, la guerra mundial, el cisma de la iglesia, al fin se decreta el cisma que advierte este señor Viganó, valiente señor Viganó, que escribe este testimonio, Monseñor Carlo María Viganó, arzobispo titular de Ulpiana, nuncio apostólico en Estados Unidos, que advierte todos los componendas de Francisco, del Papa Francisco, con sus cercanos, el cardenal Francesco Copolmanerio, el arzobispo Vincenzo Paglia, el cardenales Edwin Freddy O'Brien, Renato Rafael Martínez, los obispos, el cardenal Donald Wehrl, ¿no? El cardenal Rodríguez Maradiaga, es terrible. Estos jesuitas del ala, por desgracia hoy mayoritaria, que le han sido un dolor de cabeza para muchos pontífices, el ala desviada de la Compañía de Jesús, el padre Robert Drinan, el padre Vincent O'Keefe, el padre James Martin, que fue de los impulsadores de la activista de la agenda LGTB, elegido para corromper los jóvenes en el encuentro de Dublín, en el encuentro mundial de las familias. Son un triste ejemplo del ala desviada de la Compañía de Jesús. Y todos los que rodean a Francisco y han encubierto todas esas cosas, según el Monseñor O'Brien, el Monseñor Viganó, muy valiente, que Benedicto lo nombró nuncio apostólico en los Estados Unidos y descubrió todas las inmundicias del cardenal McCarrick. Es terrible este documento y es la verdad. Y lo único que han hecho es descalificar a Viganó, calumniándolo, es al estilo colombiano, ¿no? Sí, como no tengo la razón, pues calumniemos al otro y lo descalificamos y lo bajamos, el estilo colombiano, pero eso ya es estilo mundial también. Entonces, estamos cerca al final de los últimos días, según mi amiga, y mi amiga le dijeron eso allá en Garabandal, coincide, ella no ha leído a mi amigo, Damián Galerón, coincide con él, y que la cosa es inminente, que hay que trabajarle duro a eso, ¿no? Y ella fue, esta médica, primero fue fisioterapeuta, después médica, es fisiatra, y entonces fue a Lourdes y fue a Fátima, y llegó preciso a Yugoslavia, Medjugorje, que sufrió tanto ese país con la aparición de la Virgen desde el 81 hasta hoy, más de 30.000 apariciones a esos niños. El día de la luna roja llegó allá, dice que inmensa la luna roja y toda la gente estaba de rodillas porque eran las 9 de la noche en el parque, el templo lo habían cerrado, estaban de rodillas rezando el rosario, todas las personas del mundo entero que llega gente a Yugoslavia, Medjugorje, esa famosa aparición tan hermosa, tan espectacular, donde hay decenas de sacerdotes sentados confesando a miles de peregrinos que llegan a la Reina de la Paz, esa imagen tan hermosa de Nuestra Señora. Y alguien le dijo, las cosas de Dios son así, le dijo, señora,
Ya no hay tiempo sino de rezar y rezar y rezar y seguir orando y seguir orando. Mientras vaya caminando, mientras esté cocinando, mientras esté en el baño, mientras esté en la calle, mientras esté en cualquier parte, en cualquier actividad, tienen que estar orando. Ya no hay tiempo, Lidia. Se acabó el tiempo. Y no es que el mundo se vaya a acabar. Y no me vuelvan a calumniar como un curita que predica. Que a los que predican el fin del mundo. Aquí nunca hemos hablado del fin del mundo. Ese cura es un ignorante. El Apocalipsis no es el fin del mundo, es el fin del mal. Gracias a Dios. Y es el comienzo del bien, de los cielos nuevos y la tierra nueva. Pero para llegar allá hay que pasar por la gran tribulación. El mismo Jesús la anuncia en Daniel 12, ¿no? Y en Mateo 24. Habrá una tribulación como no la hubo ni la volverá a haber. Una gran tribulación, como el hombre no se lo imagina. Y entonces uno le suena la Salet, nadie podrá sustraerse a tantos males juntos, ¿no? Dios va a herir el mundo como no hay ejemplo. Habrá una tribulación. Yo empecé a predicar esto hace 30 o 40 años, cuando leí el libro de la biografía del abate Guán, de Melania, de la Salet. Y lo empecé a predicar y empezaron a decirme terrorista, catastrofista, malvado, le falta el pensamiento positivo, no tiene esperanza, todas esas pendejadas que le dicen a uno, la gente que no lee, que no entiende y que no quiere entender, porque están acomodados al mundo presente, como dice San Pablo, no os acomodéis al mundo presente, y se acomoda. Bueno, vamos a hacer un paréntesis un instante. Frente al valiente arzobispo Monseñor Viganó, amigo correcto, honesto, según los testimonios de 6 u 8 obispos norteamericanos que lo certifican cuando era nuncio apostólico como un hombre piadoso y correcto. Nos quedan unos cuantos, poquitos, pero nos quedan unos cuantos. Yo creo que desde ahí se va a desprender el cisma de la Iglesia que está decretado hace muchos años en el interior de la Iglesia. La Iglesia duró muchos años sembrando herejías en los seminarios, las universidades, entonces, y estamos cosechando eso, ¿no? Si un ángel del cielo o yo mismo les anuncio un evangelio diferente, sea anatema, dice San Pablo, Gálatas 1, creo que es. Entonces, estamos cosechando todas esas herejías y todas esas bestialidades que se hicieron. Pero está, como decía Juan Pablo en Fulda, en Alemania, todo está dentro del plan de la divina providencia. Y será con sangre, decía Juan Pablo, y siempre ha sido así. La gran persecución, tiempo de los mártires, nos dice el libro del Apocalipsis que la bestia perseguirá a los santos y los vencerá. O sea, el anticristo. Vamos hacia el gobierno mundial. Lean el documento testimonio de Monseñor Carlos María Viganó, arzobispo titular de Ulpiana, nuncio apostólico. Lean el catecismo, lean la Biblia, lean las profecías particulares que saqué 2 libros sobre profecías particulares, uno se llama Profecías Asombrosas, el otro es Reino del Anticristo. Aquí hay profecías de San Francisco de Asís, de mucha gente, Ana Catalina Emmerich, de Santa Brígida, de gente santa, ¿sí? Es decir, San Hipólito, gente, es decir, no hay ningún invento ni ninguna mentira. La persecución de los fieles, San Hipólito es impresionante, cosas de Nelly Madrigal, mi amiga mística que murió con 32 kilos y que el Señor le reveló toda la suerte de Colombia, ¿no? Yo publiqué algunas profecías de ella sobre la suerte de Colombia, que va a ser muy difícil, porque dice, a Colombia la voy a destruir pedazo a pedazo, y no es por buenos, es que estamos muy corrompidos. Y la corrupción no se arregla con plebiscito, ni con referéndum, ni con decretos, ni con leyes, sino con el cambio del corazón, el cambio del corazón.
Ojalá los sacerdotes que quedan, que creen, salieran a evangelizar puerta a puerta, invitar a la gente a la conversión, porque podríamos menguar, podríamos disminuir, podríamos restar el impacto de tantas calamidades y de tantas cosas si realmente nos convertimos. Se puede disminuir, se puede menguar, se puede cambiar la suerte, pero acuérdense de la predicación sobre Nínive, se arrepintieron y todos se ayunaron y hasta las bestias ayunaron, todo el mundo, pero aquí nadie hace eso, la gente oye el mensaje y no hace nada. Pero Nínive, sin embargo, 100 años después fue destruido. Bueno, fue destruido porque volvió a caer en lo mismo, en las andadas, y el profeta Nahum, ¿no? Bueno, nos habla de la destrucción de Nínive. Y como va a ser destruido París quemado, Marsella engullida, como va a ser destruido Roma, ¿no? Vamos a ver qué queda de este mundo. 2/3 serán exterminados, dice el profeta Zacarías, y la Virgen lo dice en Fátima. Y estamos en la puerta. A mi amiga médica le dijeron eso, que entre diciembre, noviembre, diciembre y Semana Santa estaba el aviso, y antes del aviso ya sabemos que viene cisma, viene guerra mundial, viene colapso económico, eso lo sabemos por las otras profecías, los que han estudiado eso. Y llegó a Yugoslavia precisamente la noche de la luna en sangre. Entonces que Yugoslavia le dijeron, hermano, eso. Y en Akita, Japón, eso. Cuando habla de la lluvia de fuego, en Akita, Japón, lluvia de fuego de la cual habla la Biblia en más de 7 veces. Y San Pedro dice, los cielos en llamas se disolverán, los elementos abrasados se fundirán, pero esperamos cielos nuevos y tierra nueva. A pesar de todo eso, de esas terribles calamidades, de esa gran tribulación, esperamos cielos nuevos y tierra nueva, una nueva creación. De modo que los que me han calumniado tanto diciendo que yo hablo del fin del mundo, no entienden nada, no han leído la Biblia. Vengan los sábados a la Biblia, por favor. Aunque sean estos necesitos que les quedan, ¿no? Inicien un proceso de conversión con su familia. No piensen en hacer posgrados, ya no son pendejadas, eso ya no les quedó tiempo, ¿no? Pero no quieren creer, entonces mejor no les digo un chiste que tengo ahí en la cabeza, pero no, porque dice que el santanderiano es muy grosero. No, aquí tengo un amigo que los santanderianos son así. Y cierto, algunos sí, son bravos, y las mujeres santanderianas más bravas que los hombres, pero de todas maneras son muy queridas, ¿no? De manera que a convertirse, mire, convertirse es hacer vida en nuestras vidas la palabra de Dios. Vida en nuestras vidas la palabra de Dios. Señor Jesús, que te conozca y me conozca. Señor Jesús, enséñame a amarte, enséñame a amar. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, inúndanos con los efectos de la gracia de tu llama de amor, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José ruega por nosotros. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Y nuestro santo ángel de la guarda, velad por nosotros. Muchas bendiciones y un abrazo para todos.